porque nunca sé finalmente qué es lo que él realmente pensaba de López. Cuando asume López, Fidel Maíz es arrestado, porque teóricamente promueve un golpe de Estado contra López. Se le arresta a él, se le arresta a su hermana, en total caen como 400 personas. Él dice en sus memorias que él era muy admirador de su tío, Marco Antonio Maíz, rector del seminario, el primer, también rector de la Academia de la Aula de Filosofía, de la Academia Literaria. Y dice que era admirador de su tío porque su tío se había enfrentado a Francia. Marco Antonio Maíz fue preso por Francia, estuvo largo tiempo dentro de la selección del campo de Francia. Maíz dice que cuando murió Francia, él era muy niño, y se va y le dice a su papá, llorando, que murió el dictador. Su papá le zarandea y le pega, le dice que uno se llora por un tirano. Cuando él cuenta sus memorias, él dice que esa primera parte le marcó su lucha por la libertad. Se va preso en 1863, arrestado por orden de López, intrigado por Palacio también. López no sabía a quién recurrir para redactar. En un momento dado, la iglesia paraguaya no tenía arzobispo, solamente tenía un obispo y era dependiente primero de Río de Janeiro. Los papas no le querían dar independencia a la iglesia paraguaya porque decía que era demasiado dependiente del gobierno, lo que les decía hace rato. Entonces tenían miedo. Entonces se va preso Maíz y lo que hace el Papa, que tampoco, esos asesores estaban durmiendo, sacan la dependencia de Río de Janeiro y ponen de Buenos Aires, y en el momento que estaba la guerra, pleno desarrollo. Entonces rompen relaciones con la Santa Sede, completamente el gobierno de López ordena al sacerdote a toda velocidad. Pero como no había ninguna inteligencia privilegiada en el país, López le hace, Palacio en realidad, regañadiente, le pide a Maíz que redacte el comunicado teológico de las razones de la cultura. Entonces viene la victoria grupante, por eso dice Maíz, grupante mi liberación. López, por lo visto, muy contento que estaba, le suelta a Maíz. Ahí comienza un proceso inverso. Maíz es el que le intriga a Palacios. Cuando llegan los hechos de San Fernando, Maíz, a ver, otros le intrigan a Palacios y Palacios muere ejecutado. Eso le cuesta a una muy mala imagen a Maíz delante de toda la iglesia. Cae Maíz en Cerro Corá, es arrestado y él dice que él no hizo nada. Y los brasileños le acusan inclusive de haber peleado en batalla y matado a soldados brasileños porque combatió, efectivamente combatió. Pero Maíz dice que él se vio obligado a servir a un gobierno tiránico, que él no tenía, como dice, no tiene autonomía. Dice, no tiene coraje suficiente para ser mártir. Entonces que se vio la obligación de aceptar todo lo que se le dijo. Y sus discursos de toda la primera parte después del final de la guerra del 70 son anti-López. Dice, por ejemplo, el Paraguay se redimió gracias al fuego, en uno de sus sermones muy famosos. O sea, tuvo que venir una guerra para limpiar con el fuego las impurezas nacionales. La única defensa que él hace en Paraguay es cuando publica su libro que se llama Pequeña Geografía, que es el primer libro nacional contra los autores argentinos, pero no era un libro lopista ni mucho menos. Y es bastante antilopista hasta por lo menos 1903-1904, cuando se junta con Oleari y ahí empieza a cambiar sus criterios. Para 1910 todavía, por ejemplo, él le libera a Pancha Garmendia de la responsabilidad y dice que López era esto, que López lo otro. Hasta que en 1917 ocurre una polémica contra Godoy, Juan Silvano Godoy, el del Archivo Nacional, el archivero, que saca todos los papeles de Maíz y le acusa de ser uno de los fiscales de sangre y de matar gente inocente en San Fernando. Por alguna razón ya la gente se había olvidado de la trayectoria de Maíz en ese tiempo y le defienden a Maíz. Y finalmente Maíz dice, sí, yo soy lopista y en el ataque a mí se le ataca a la figura de López. Entonces Maíz muere en 1920, unos días antes de los 50 años del final de la guerra, de los 50 años de la guerra del 70, ¿verdad? No, después yo. No, en 1920 muere, antes, un poquito antes de que llegue el 7 de marzo. 9 de marzo. Sí, bueno, unos días después de los final de guerra. Lo que sí uno nunca sabe finalmente quién era Maíz. Porque uno lee Maíz de 1862, antilopista y libertario. 1866, recontra lopista, porque cuando le liberan hace una cosa de López lo máximo, inclusive comete blasfemia porque dice López es la encarnación de Dios en la tierra. Termina la guerra, va contra López, después se devuelve lopista, después antilopista, después se devuelve lopista. Entonces yo nunca sé en realidad qué era Maíz en relación con López.
Porque pareciera que siempre él estaba hablando para el auditorio. Fue director de escuela, o sea, era un hombre de una inteligencia superlativa y eso está fuera de discusión, era el sacerdote más formado de su tiempo. Comprobado. Incluso Dentro del mejor país. formado, sí, ¿no? Incluso mejor formado que los sacerdotes que se formaron después que él acá ya en la época después de la guerra. Pero era un hombre de una inteligencia perversa en el sentido de que no sabemos finalmente qué es lo que pensaba. Muere siendo lopista, eso es lo que sabemos. Lo que no sabemos es si hubiera vivido más, hubiera vuelto a cambiar de posición, no hubiera vuelto a cambiar de posición como cambió tantas veces en la vida.